La lección para hoy martes 20 de abril se titula De Abraham a Abraham. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación, como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad, no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez, Joel significa Yahvé es Dios, o Natán significa don de Dios. Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Busca los siguientes textos. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Génesis 32:28. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que este es el cambio de nombre de Jacob a Israel. Génesis 41:45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Sin embargo, en cierto sentido, no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano, esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerles ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarían. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa Padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice: Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, según Génesis 17:6, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto, que se le hizo a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Ahora leeremos el comentario del Espíritu de Profecía sobre la lección de este día. Jacob era un hombre con defectos y debilidades. Llegó a ser un príncipe de Dios por medio de la fe y la oración. Jacob, que era un hombre con defectos y debilidades, llegó a ser un príncipe de Dios por medio de la fe y la oración. El Señor es omnipotente, el hombre es finito.
¿Quién de entre nosotros se ha vaciado de orgullo y estima propia? ¿Quién entre nosotros es en realidad tan fervoroso como Jacob, que luchó con el ángel con toda la energía de su ser? Jacob combatió con todas sus fuerzas, porque suponía que estaba luchando con un impío adversario, pero el Señor, con el divino toque de su dedo, logró que la lucha cesara. Jacob se dio cuenta de que era el Señor. Entonces, quebrantado, se abrazó del ángel y le rogó: «Bendíceme». Entonces el ángel dijo: «Déjame, porque raya el alba». Entonces le tocó el turno a Jacob de expresarse y añadió: «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32, 26 al 28. Esta cita la encontramos en la matutina Cada día con Dios, en las páginas 104 y 296. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí un pueblo que debía llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonio con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José fue fiel a Dios, y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para pagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país, y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Esta cita se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 343 y 344. Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran tomados cautivos a fin de que pudieran llevar el conocimiento del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, al rey y a los nobles de Babilonia. Dios hizo que Daniel obtuviera el favor del príncipe de los eunucos porque se condujo correctamente. Mantuvo delante de sí el temor del Señor. Sus compañeros nunca vieron en su vida nada que pudiera descarriarlos. Los encargados de cuidarlo lo llegaron a amar porque llevaba consigo la fragancia de una disposición semejante a la de Cristo. Dios está en íntima relación con los hilos que mueven nuestra existencia. Conoce cada pensamiento del corazón, cada acción de la vida. Esfuércense entonces para vivir en armonía con Él. Luchen para alcanzar una norma elevada. Ángeles celestiales los ayudarán. Y aún más que esto, Cristo los ayudará. Esta cita la encontramos en la matutina Alza tus ojos, en la página 45.
oración por sanidad. Señor, colocamos en tus manos los que están enfermos de esta familia y que tú les toques con tu mano poderosa y ellos puedan recuperar su salud para testimonio de ti, para que muchas personas puedan ver que en ti hay poder. Bendice, Señor, a la familia de Juan David Palacios. Finalmente, oramos por Laura Jiménez. Ella está pidiendo que oremos por la venta de su casa y que tú, Señor, la dirijas para colocar un puesto de avanzada, que tú la ilumines cuál es el mejor lugar para hacerlo. Bendícela, Señor, porque ella tiene el deseo de servirte y está buscando la manera de hacerlo. Que este propósito pueda llevarse a cabo conforme a tu voluntad y que muchas personas puedan conocerte. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque nos amas. Danos, Señor, más fe para que podamos colocar en tus manos cada una de nuestras peticiones, de las cosas que nos llenan de temor, de las cosas que nos estresan, que todo lo podamos dejar en ti para que podamos tener descanso. Gracias porque nos amas y gracias desde ya por las respuestas que recibiremos a estas oraciones. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos. Un feliz día para todos. Que Dios les bendiga.